Amados hermanos, que Dios les continúe bendiciendo, mis hermanos de YouTube, ahí en sus casas. Que Dios les continúe bendiciendo de una manera especial allá en Venezuela, en Pensilvania, República Dominicana, Estados Unidos, España, Ecuador, Perú, Bolivia. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Para mí es un placer estar una vez más por este lugar, su hermano HC, con más un tema de la palabra de Dios. Amado, quiero decirle, si usted no conoce a Cristo todavía, conózcale. Preste atención a la palabra de Dios, que es lo más importante que nosotros podríamos desear en este mundo, amados hermanos. Amados, tengo un tema muy especial y nuestro tema es: ¿cuál es el poder del evangelio? ¿Cuál es el poder del evangelio? Amado, porque muchas veces estamos viendo muchas locuras en las congregaciones. Estamos viendo mucha payasada en las congregaciones. Y un día, predicando un tema, una persona me dijo: hermano Hernán, no te rías por algo que había acontecido al principio del video. Y él me decía: hermano, no te rías porque hay muchas personas que se están burlando del evangelio. Eso no es evangelio. Escúchemelo. Eso no se llama evangelio. Eso es todo menos evangelio. Amado, porque el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Roma: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Salvación a todo aquel que cree. Ole para acá, ole para acá. Salvación a todo aquel que cree. Si tú crees, automáticamente ya eres salvo. Si tú crees, ya tú eres salvo. Pronto, amados hermanos, evangelio significa buenas noticias. Y la buena noticia es que todos nosotros estábamos separados de Dios. Todos. Es por eso que son buenas noticias. Porque como estábamos separados de Dios, eso en el corazón de Dios no estaba haciendo fiesta porque el ser humano estaba separado de Dios. Al contrario, Dios envía a su Hijo a la tierra para que nosotros nos aproximáramos más a Él. ¿Sabe? El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 16, él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amado hermano, el apóstol Pablo sabe lo que está hablando. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, era un perseguidor de la iglesia. Era una persona que era un fariseo. Era una persona preparada teológicamente, más su espíritu estaba muerto. No conocía a Dios. Aunque se congregaba y predicaba, no conocía a Dios. Yo me quiero parar un momento para explicar, amados hermanos. Hay gente que predican. Hay gente que ministran. Tú lo ves ministrando. ¿Tú vieron el principio del video? Tú lo ves ministrando, amado, y no conocen a Dios. Eso no es evangelio. Porque el apóstol Pablo dice que el evangelio no es para payasar o para payasar. No, el evangelio es poder de Dios. Primero, para salvación de nosotros los seres humanos. Y quiero que quede claro, en Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amado, quiero decirle que el pecado de Adán y Eva en el principio hizo una pared intermedia entre el ser humano y Dios, porque Dios no se mistura con el pecado. A través de este pecado, el ser humano tomó un rumbo. El ser humano comenzó a caminar de espalda a Dios, muerto en delitos y pecado. O sea, que hoy en día hay gente que todavía no han aceptado a Cristo y son muertos que caminan. Ay, ay, ay. Gente que todavía no han aceptado el regalo de la salvación de Cristo y están caminando a espalda de Dios. Amado, están muertos en delito y pecado. Pero hay una buena noticia que el hermano Hernán viene trayendo. La buena noticia es que la paga del pecado es la muerte. Y esa muerte vino a todo ser humano. Y por que esa muerte, que significa separación, estaba el hombre separado de Dios, y Dios de tal manera ama al mundo que entrega a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amados hermanos, si tú crees que Cristo es el Hijo de Dios, ya tú eres salvo. Eso en el reino de los cielos ya se está haciendo una fiesta por ti. Ya se está haciendo una fiesta por todos aquellos que reconocen que Cristo es el Salvador del mundo. Entonces, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, vemos que primero el evangelio viene para salvar.
Eso nosotros lo vemos en Romanos capítulo 23, separación. Y Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, paga del pecado, muerte. Salario del pecado, muerte. Mas la dádiva de Dios, que es en Cristo Jesús, es vida eterna. Entonces, los que están muertos y creen que Cristo es el Señor y oyen la voz de Dios, automáticamente ellos viven. Yo no sé si tú te acuerdas en Lucas capítulo 7, versículo 11. La Biblia dice que Jesucristo se llegó a Naín. En Naín, una ciudad. Y cuando Cristo entró por la ciudad, había una mujer viuda, no tenía marido, se había muerto. Y el único hijo que tenía, lo llevaban a enterrar. ¿Sabe quién llegó allá? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dijo, mujer, no llores más. Hoy Dios te dice a ti, mujer, que está escuchando este mensaje, no llores más, porque Dios tiene el control de tus hijos. Dios tiene el control de tu esposo. Dios tiene el control de tu ministerio. Tu ministerio no está muerto. Tus hijos no están perdidos. Tu esposo no está perdido, amados hermanos. Cristo está aquí. Y cuando Cristo le dijo a la mujer, no llore, la mujer, la Biblia no explica cómo, si la mujer cayó o siguió llorando. Lo que sí nos explica la Biblia, que Jesucristo fue hasta el féretro. Y cuando lo tocó, los que llevaban el féretro se detuvieron. ¿Y sabe qué? Cristo le dijo al joven, joven, a ti te digo, levántate. El poder del evangelio había llegado en la iglesia, había llegado, en la ciudad de Naín. ¿Ustedes vieron lo que pasó el video en la iglesia? Al principio del video, ¿ustedes vieron? Amado, eso no es evangelio, amados hermanos. Eso no es evangelio. Hay gente hoy en día, amado. Hay gente hoy en día que me cuestionan y dicen, hermano, la gente se van a reír. Escúchame, amado. Hay gente hoy en día, amado, que está haciendo que el evangelio sea blasfemado. Para eso es que Dios me levantó a mí. Para que toda esta payasada que se está viendo hoy en día, amado, sí, lo voy a decir con toda responsabilidad. Toda esta payasada que estamos viendo hoy en las iglesias, en las congregaciones. Hermano, todo esto tiene que acabarse. Todo esto tiene que terminar. Esto es un circo montado para distraer a las personas. Amado, 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 amado. El evangelio no se trata de eso. El evangelio vino primero para salvar. Segundo, lo que vino el evangelio, vino a transformar. Ay, 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 ay. El evangelio vino a transformarte. Nadie que me diga a mí que es cristiano, que es evangélico, que es hijo de Dios, que aceptó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y siga igual. Es una persona que sufre lo que llaman metanoia. Sufre lo que llaman metamorfosis, una transformación. Y no una transformación de ropa, amados hermanos. Porque hoy en día, yo no critico a las personas que tienen falda. Yo no critico a las personas que tienen velo, pero le voy a decir algo que es muy importante. Hay mucha gente con ropas comprimidas, con ropas largas, amado, así como tú me estás viendo, así con palito. Esto aquí, esto no es santidad, amado. Esto es ropa. ¿Aló? Esto aquí que ustedes ven no es santidad, es ropa. La santidad viene de adentro para afuera. ¿Está entendiendo? Entonces, la transformación, la metanoia, metamorfosis, no viene de afuera para adentro. Y hoy en día, amado, muchas personas creen que el evangelio es ropa. Muchas personas creen que el evangelio es exterior, o exteriorizarse. No, amado, no. Olvídese de eso. El evangelio entra en la persona recibe las buenas noticias y comienza una metanoia. Comienza lo que llaman una transformación dentro de la vida de la persona. Y hoy en día, amado, muchos líderes, muchos pastores, muchos hombres de Dios comienzan a transformar la vida de afuera para adentro. Echan a perder la obra de Dios. Amado, y lo digo sin miedo. Echan a perder las vidas que Dios llamó. Las echan a perder, ¿sabe? ¿Por qué? Porque no dejan que Dios trabaje. No dejan que el evangelio trabaje. Comienzan a trabajar ellos. Y en cuanto el hombre comienza a trabajar en la obra que Dios comenzó, amado, ahí se echó a perder todo. ¿Tú no te acuerdas Cristo cuando le dijo a los fariseos? Le dijo, ay, fariseos hipócritas, porque limpian por dentro o por fuera del vaso y por dentro están sucios. Entonces, Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira solamente el exterior. Dios mira de adentro para afuera. Por eso que la Biblia dice, santificado espíritu, alma y cuerpo. Por dentro primero y después por fuera. Después que el corazón ya esté preparado, entonces las personas comienzan a vestirse como a Dios le agrada. El evangelio no es ropa, el evangelio no es payasada, amados hermanos. El evangelio viene para transformar al ser humano. Mira cómo dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, no en la denominación de iglesia. De modo que si alguno está en la iglesia tal, dice, en la asamblea de Dios, en Dios es amor, en el león de la tribu de Judá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Transformación, amados hermanos. Y es muy importante que el hombre o la mujer que Dios llame, comience Dios a trabajar. Porque hay un versículo que dice que el Dios que comenzó la obra en ustedes, decía el apóstol Pablo en la iglesia de Filipenses, el Dios que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará. No es Pablo que la va a perfeccionar. El propio Dios la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entiéndase. De modo que si alguno está en la iglesia, no, amado, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si era una persona altiva, si era una persona prepotente, si era una persona arrogante, eso que nosotros vimos ahí, eso no es evangelio, amado. No lo es. Eso no es evangelio, no lo es. Evangelio es salvación. Segundo, el evangelio es transformación. Transformación. Las cosas viejas pasaron. He aquí presente, todas se hicieron nuevas. ¿Sabe que no estaba hablando también? En 2 de Corintios 5:17, el apóstol Pablo, amados hermanos, el apóstol Pablo perseguía a la iglesia. El apóstol Pablo no era humilde, era una persona altiva. El apóstol Pablo no era humilde, el apóstol Pablo era prepotente, tan prepotente y soberbio. Era el apóstol Pablo que el propio Cristo tuvo que venir a predicarle. El propio Cristo tuvo que venir a domar a Pablo. ¿Sabe por qué? Porque nadie se le podía acercar, amados hermanos. Y él sufrió y toda la vida sufrió por ese llamado, amados hermanos. Y él dice, de modo que si alguno está presente en Cristo Jesús, nueva criatura es. Tercero, lo que hace el evangelio, amados hermanos, en nosotros. El evangelio en nosotros hace que nosotros crezcamos en el conocimiento de la verdad. Si el evangelio no hace a una persona crecer, él no está viviendo evangelio. Él está viviendo todo en la iglesia, cualquier tipo de religión, pero no está viviendo evangelio. Porque quien vive evangelio, quien vive el evangelio, amado, automáticamente llega a ser una persona que va a crecer, y va a crecer porque son oidores y practicantes de la palabra que sale acerca del evangelio. El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, por lo cual crecéis para salvación. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, deseen. Entonces, ¿qué es lo que está deseando la gente hoy en día? La gente hoy en día está deseando milagros. La gente hoy en día está deseando que le pegue la mano a la cabeza. La gente hoy en día está deseando que le profeticen. La gente hoy en día está deseando que le hagan cualquier tipo de payasada en la iglesia para que le alegre la vida. Y no así, amado. Eso no es evangelio. Amado, el evangelio tiene que hacer que tú crezcas escuchando la palabra de Dios para que tú llegues a la plenitud de un varón perfecto. A la plenitud de un varón perfecto. ¿Cómo? Que alguien está predicando un falso evangelio. Tú dices así, yo no me como ese reggae. Yo no me como esa comida adulterada. Yo tengo una comida. El que es creyente, el que aceptó el evangelio, el que tiene un crecimiento y sufrió una metanoia, es una persona, escúchame, es una persona que crece. Y una persona que crece no se deja engañar de nadie. Alguien que está predicando un falso evangelio, la persona se fecha automáticamente. Hoy en día no. ¿Sabe cómo hacen hoy en día? Hay personas que dicen, si mi pastor no me lo dice, yo no creo. Mi niño espiritual. La Biblia le llama neófito. Y siempre serán neófitos porque no aceptan la palabra del evangelio. Vamos para terminar. Filipenses capítulo 13. Como conclusión, ¿por qué nosotros tenemos que crecer? ¿Por qué nosotros debemos llegar a la plenitud de un varón perfecto? Filipenses capítulo 3. Búscalo ahí desde tu casa, por favor. Y vamos a comernos la palabra de nuestro Señor. Dice así. El apóstol Pablo hablando con la iglesia de Filipo. Dice, hermanos míos, por lo demás regocijaos en el Señor. A mí a la verdad no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. Pablo hablando con la iglesia dice, a mí no me es molesto decirle todo el tiempo las mismas o escribirle, las mismas cosas. ¿Cuáles eran las cosas que Pablo le escribía a la iglesia de Filipo? Note conmigo. Y para vosotros es seguro que guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los que mutilan el cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión no hecha con manos de hombre. Guardaos de los perros,
guardado de los malos obreros, guardado de los que mutilan el cuerpo de Cristo. Amado, que dice, no, mi iglesia es diferente a aquella iglesia. La iglesia de fulano es diferente. Amado, hay una sola iglesia y la compró Cristo. No la fundó hombre ni uno en la tierra. Entonces quítate el título de semidios que tú fundaste iglesia, porque tú no has fundado ninguna iglesia. Tú eres un predicador nada más. Yo no tengo iglesia, amados hermanos. La iglesia la conquistó Cristo en la cruz del Calvario. Hay una sola iglesia. Una sola iglesia. Amado, yo no sé hasta dónde están llegando estas palabras, pero necesitamos crecer en el conocimiento de la verdad. Necesitamos llegar a la plenitud de un varón perfecto. Yo no sé hasta dónde están llegando estas palabras, pero necesito que reenvíe esta palabra para muchas personas. Necesito que sea un embajador del reino, porque un embajador del reino habla los misterios. Un embajador es un hombre importante, lo que llaman un diplomata de una nación en otra nación. Él va de su nación a otra nación a representar su nación. Entonces quiere decir que un embajador del reino de Dios es alguien que no es de esta tierra. Es alguien que es del cielo y está en la tierra como diplomata. ¿Está entendiendo? O sea, nosotros no somos cualquier persona. Somos hijos del gran rey. Si tú eres hijo del gran rey, colócalo aquí en los comentarios. Queremos saber de ti. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.